el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículos 27 al 28. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2, versículos del 22 al 25, dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a ver también en Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en Efesios 5, versículo del 21 al 6:4, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este mandamiento, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tu amor y tu grande misericordia, Señor, porque tu gracia, Señor, nos ha alcanzado, Señor, porque estás aquí con nosotros, Señor, y rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda enseñar tu palabra escrita, Señor, porque tú nos las has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú hiciste la familia, tú nos creaste, Señor, y tú nos enseñas, Señor, cómo vivir la vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos, Señor, que tú reines en este lugar, que los pensamientos, Señor, distintos a tu palabra, Señor, sean desechados, Señor, y que tu palabra caiga en tierra firme, Señor, y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a ver que la familia Dios la instituyó
¿verdad? La familia no solamente es la idea de Dios, sino que además es su inicio, es su único plan para el nacimiento y crianza del ser humano. Entonces vemos que la familia es muy importante para Dios y Dios nos lo establece en su palabra. Y vemos que la familia siempre, siempre ha existido, ¿verdad? Podemos retroceder tan lejos como nos permite el registro de la historia humana y descubrimos que el principio de la humanidad es la institución de la familia. Adán y Eva, que fueron los primeros seres que Dios creó, humanos, creación especial de Dios, ¿verdad? Son unidos en matrimonio y comisionados a fructificar y a multiplicarse. Y aún antes de que existieran los suegros, porque fueron hombre y mujer, no existían los suegros, ¿verdad? Ya se demanda que la pareja, ¿verdad?, deje a su padre y a su madre y viva en su propia casa. Entonces, cuando Dios los creó, Dios tenía un plan muy establecido, ¿verdad? Entonces vemos también que la familia Dios la instituyó. En el libro de Job, que fue escrito 400 años antes de Abraham, ¿verdad?, nos encontramos también con otro antecedente de la familia. Se trata aquí de un esposo, una esposa, 14 hijos, 6 hijas, que tiene luchas, alegrías, derrotas y también victoria. Entonces vemos aquí el ejemplo de la familia y cómo Dios actúa en esta familia. En cada rama de la historia escrita, ya sea en el antiguo Egipto, en la milenaria China, en la Europa medieval, en la América moderna, el récord que la familia ha sido invariablemente el vehículo a través del cual el ser humano ha venido a este mundo. Entonces vemos que en todas las culturas, en todas las naciones, en los diferentes tiempos, la familia es y se ha manifestado, ¿verdad?, desde donde se tiene antecedente histórico, ¿verdad? Ahora, la familia ha nacido allí, en la familia ha nacido un ser humano, ¿verdad? Allí ha sido entrenado o se entrena para tomar su lugar cuando sea un adulto y en la sociedad también. Y de la familia ha salido para iniciar el nuevo ciclo con sus propios hijos. Entonces vemos qué importante es la familia, ¿verdad? En la familia nacemos, en la familia Dios nos capacita, en la familia Dios nos entrena y de ahí nos coloca en la sociedad y empezamos ahora nosotros para hacer nuevas familias y seguimos con la base de la familia, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿verdad? Ahora, la familia se ha adaptado a través de los siglos, ¿verdad? La familia se ha adaptado a las razas, no importa la raza, siempre ha existido la familia, ni el estado económico ni nada, ¿verdad? También se ha adaptado a la cultura a través de los siglos, pero invariablemente ha conservado inalterado su núcleo básico. Hay un libro que se llama El desacuerdo con las mujeres en la vida en América. Este libro lo escribió Carl Degler. En este libro cita a un antropólogo. Este antropólogo se llama George Murdoch, quien se dedicó a estudiar la familia en 500 culturas diferentes. Y solo encontró una sola cultura que había modificado el núcleo familiar básico. ¿Sí? ¿Qué pasó con esta cultura que no vivió de acuerdo a la familia? Bueno, esta cultura se llama los Nayars, se desarrolló al sur de la India. Esta cultura no practicó el matrimonio, sino solamente el apareamiento indiscriminado como una experiencia sexual eventual
Y los hijos que eran engendrados en estos encuentros eran criados por la madre y nunca conocían a su padre. Este pueblo se extinguió en unas cuantas generaciones, y lo que se sabe de este pueblo es por mediación del testimonio de las culturas vecinas que los conocieron. Entonces vemos que un pueblo que no tiene la base de la familia se pierde, ¿verdad? Ahora, es fascinante notar que en la Biblia, en el Salmo 68, el plan de Dios siempre fue, es y será que cada individuo nazca y crezca en el núcleo básico que es papá, mamá, hermanos, o sea, en familia. Entonces, los solteros, ¿qué pasa con los solteros en la familia? Los solteros permanecen en casa hasta casarse. Si el esposo moría, su esposa era llevada a la casa del hermano de su esposo o regresaba a la casa paterna, pero nadie debería estar solo. Entonces vemos que la familia es muy importante, siempre debe de haber un núcleo familiar. Entonces, y vemos qué tan importante es. Entonces vamos a ver entonces qué es la familia, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la familia? ¿Qué es la familia? La familia es un hombre y una mujer comprometidos y unidos por el pacto del matrimonio, que viven juntos con sus hijos bajo un mismo techo. Eso es una familia, ¿verdad? Una familia no es papá de este lado, mamá por allá y los hijitos regados con la tía, con la abuelita, con el primo, eso no es una familia. Una familia es todos viviendo bajo el mismo techo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra familia, verdad? La familia, es el núcleo esencial que constituye la base de la vida de la tribu y por lo tanto la base de un pueblo o nación. Entonces, las familias son las bases de las naciones. Ahora, en Génesis 1 del 27 al 28 dice, varón y hembra los creó. ¿Qué creó? Hombre y mujer. Luego entonces en una familia, ¿qué debe de haber? Hombre, mujer. Nunca dijo mujer, mujer, hombre, hombre, ¿eh? Dijo mujer y hombre, no hay más. Imagínense, si estando hombre, mujer, apareándose indiscriminadamente y no formando hogares, se desapareció esa nación o ese pueblo. Imagínense, hombre, hombre, con hijos adoptados. ¿Cómo creen que va a surgir esa nación? Se va a desaparecer. Eso es una nación. Las familias forman los pueblos, las naciones. Y la manera como se formen las familias es como va a surgir una nación o se desaparece. ¿Sí? Entonces es muy importante ver cuál fue y es el plan de Dios de cómo se forman las familias. Luego entonces, aquí muy claro nos dice Dios, varón y hembra los creó, ¿verdad? Cualquier cosa que se salga de este modelo va a traer consecuencias de desastre o desaparición, ¿verdad? Porque no es natural, no es normal, algo diferente. Por tanto, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Varón y hembra los creó. Solamente a ellos Dios bendice. Solamente en estas circunstancias Dios bendice. Fuera de esto, Dios no va a respaldar nada contrario a lo que establece en su palabra. Y no va a haber fruto ni va a haber multiplicación si no es bajo este patrón. ¿Sí? Y Dios aquí lo dice, y así como lo dice, nunca cambia ni cambiará, ¿verdad?
Ahora, de acuerdo a la investigación antropológica disponible de la familia, de este libro que estamos viendo, la familia en la inmensa mayoría de las culturas de la tierra ha conservado a través de los siglos los mismos elementos tradicionales establecidos en la palabra de Dios. Siempre va a ser esposo, esposa e hijos viviendo juntos. Entonces vemos que es una familia, ¿verdad? Debe de ser siempre así. Si se distribuyen entre los hijos a otras personas, ya no se llama familia. Por eso es muy importante este patrón, esta manera como Dios quiere que vivan. Además, no nada más Dios lo estableció, porque sí es una protección, papá, mamá e hijos formándolos, ¿sí? Ahora, la importancia de la familia. ¿Por qué es tan importante la familia? La importancia reside en el hecho de que la familia es el único plan de Dios para traer al hombre al mundo y darle información. Entonces, papá y mamá juntos en una casa viviendo los dos solos. No, dice, se llevan a la suegra, se llevan al tío, a la hermana, a la prima, le hacen un lugarcito porque no sabe dónde vivir y que pues bueno, tiene problemas, pobrecitos, hay que ayudarlos. O sea, aquí no dice nada, ¿verdad? Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo, aparte, solitos, ¿sí? Dios está formando una familia, un hogar, ¿sí? Si nos salimos del patrón, ya no funcionamos como familia, ¿sí? Entonces vemos que este es el plan de Dios, ¿sí? Las suegras no pueden vivir con los esposos, las suegras pueden dar consejos, orar por los esposos, ¿verdad? Las abuelitas también, todo se puede, ¿verdad? Pero en el orden de Dios, ¿sí? Y entonces, ahora sí, una pareja unida en matrimonio que trae hijos puede darle información al nuevo integrante de la familia, ¿verdad? Ahora, en base de la razón anterior, entonces, la familia es una institución insustituible. Nada puede ocupar su lugar. Eso es lo que Dios establece como familia, ¿sí? Ahora, ninguna otra opción sugerida puede sustituir la familia. Por ejemplo, se han dado casos. ¿Qué pasa con los que no tienen familia? ¿No? Existe los orfanatorios, los clubes comunitarios, las casas hogar, los padres o las madres solteros criando a sus hijos. Y bueno, jamás esto puede sustituir a la familia y preservar la sociedad humana, toda vez que ninguna sociedad o pueblo ha sido formado sobre una base de alguna de estas alternativas. O sea, son alternativas, ¿verdad? Pero no sobrevive así una sociedad, un pueblo o nación en estas circunstancias. Vamos a ver entonces, ¿qué pasa entonces con la gente que no está completa en familia? Dices, bueno, es que yo nomás vivo con mi mamá o con mi papá y cosas, ¿no? Puede haber muchas situaciones. ¿Qué pasa ahí? Bueno, encontramos el boceto de la importancia o estrategia de la familia desde la perspectiva de Dios. Dios, en su expresión o comunicación esencial, es familia. En su santa morada, o sea, en la esencia de Dios, Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Entonces, si tú no tienes padre o madre, te tengo buenas noticias, puedes formar familia, ya tienes un padre. Dios es padre de huérfanos. Y si tú ya no tienes a tu esposo, ya se fue, ya no está en este tiempo, entonces te puedo decir, tienes familia con Dios, ¿verdad? Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios, en esencia, es restaurador de la familia
y en su santa morada Él hace habitar en familia a los que están desamparados. ¿Sí? Si tú sientes que no tienes familia, esta es la mejor de las noticias, ¿verdad? Dios nos hace habitar en la familia a los desamparados. ¿Sí? Entonces vemos que qué importante, ¿verdad?, es que sepamos cómo Dios nos da salvación y cómo Dios nos hace habitar en familia cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y el Espíritu Santo morando con nosotros, en nosotros, ¿verdad? Y vemos que existen enemigos de la familia. ¿Cuáles son esos enemigos de la familia? Está el desamparo o el abandono, la orfandad y la viudez. Estos tres aparecen cuando la familia se desintegra. Dios enfoca su esencia a restaurarla. Y aquí Dios hace impresionantes milagros en los corazones de las personas que tienen esta situación, ¿verdad? Y vemos, ¿qué es el desamparo? Sí, porque dicen, bueno, Dios es Dios de los desamparados, pero ¿quiénes son los desamparados, verdad? Bueno, ¿qué es desamparo? Desamparo es dejar sin protección, falta de cuidado que necesita una persona. Yo no sé cómo te sientes tú, si te sientes sin protección, porque no tienes una familia, si no sientes que no tienes cuidado, porque no has sido cuidado, porque no tuviste una familia o no la tienes, pero si tú te sientes así, en esta hora te recuerdo, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, nos damos cuenta de repente que tenemos mucha familia. Y de repente, ¿verdad?, los que amamos a Dios nos unimos y formamos familia y vivimos, ¿verdad?, de una manera diferente. Ahora, si tú te has sentido abandonado, si tú te has sentido que, aquí dice que el abandono, dice en derecho, significa que una renuncia voluntaria, intencional y absoluta de los derechos o propiedades sin traspasar su titularidad a ninguna otra persona. Viene siendo de que alguien abandona a su esposa o abandona a sus hijos. Tiene todo un derecho, ¿verdad? Pero nunca se hace cargo de esa persona, ni la reconoce, ni como hijo, ni como esposa, y no le interesa acabar con una relación o ceder si acaso a la patria potestad a alguien para que responda como familia. Si tú te has sentido en esta condición de abandono, te vuelvo a repetir, Dios hace habitar en familia a los que están abandonados. Y en Él tenemos consuelo, y en Él tenemos paz y esperanza, y podemos formar una familia. O aquellos que están huérfanos, ¿no? ¿Qué es un huérfano? Es un niño cuyos padres están ausentes o están muertos. Una definición legal dice que es alguien privado a través de la muerte o de desaparición por abandono o deserción o la pérdida de ambos padres. Si tú no tienes tu padre o tu madre y te has sentido huérfano y te has sentido abandonado y sientes que no tienes familia, Dios hace habitar en familia a todo ser humano. Y estos enemigos que nos muestra se desaparecen cuando encontramos en Dios, ¿verdad?, quien nos hace habitar en familia y nos sentimos parte de una familia y nos vemos que no estamos solos, ¿verdad?, y que su amor puede transformar nuestra vida haciéndola habitar en familia, ¿verdad? Entonces, vemos que la familia es muy importante para Dios. Y si está destrozada, si hay divisiones en la familia, existe papá, mamá e hijos, pero todos están fuera y no están dentro del núcleo familiar básico, vemos que Dios
se puede encargar de restaurarla. La restauración se lleva a cabo cuando un huérfano, la viuda o el desamparado regresan a casa, regresan a la familia. ¿Sí? ¿Qué es restaurar? Volver a poner en el estado original, ¿verdad? Algo. Cuando una persona se rompe un hueso, se sale de su lugar, duele, y cuando van con el médico y lo vuelve a colocar en su lugar, va a doler más, y eso significa restaurar, volver a poner en el lugar original. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, quiere familias restauradas, familias integradas, familias en las que papá, mamá e hijos vivan en un hogar y que ahí sean formados los hijos, ¿sí? Entonces vemos que el propósito entonces de la familia, ¿cuál va a ser? El primer propósito tenemos que es criar a los hijos, ¿verdad? Papá y mamá en hogar, ¿vimos? ¿Cuál es el propósito? Criar a sus hijos, ¿verdad? En Deuteronomio 6:9, ¿verdad? Habíamos visto, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de cuando los padres van a criar a los hijos? ¿Sí? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, padres, ¿verdad?, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces vemos como el propósito de la familia es criar a los hijos en el amor de Dios, ¿verdad? Repitiéndoles, enseñándoles, ¿verdad?, el amor a Dios, la protección, ¿verdad?, que tienen de Dios. La familia es el único lugar donde deben llegar los hijos. Los hijos no deben llegar con papá estando la chica embarazada, ¿verdad? Pues no, varón y hembra los creó, y mandó un mandamiento, ¿verdad? Y casarse. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo al propósito que Dios mandó, que es crear la familia, ¿verdad? Ahora, la familia es el único lugar donde deben llegar los hijos. Será un lugar de calurosa bienvenida, debe de ser seguro, placentero y lleno de amor. Así se deben recibir a los hijos, en amor, ¿verdad? Si imagínense, padre y madre estando en hogar, recibiendo a los hijos en amor, ellos van a recibir lo primero, el primer conocimiento de un bebé. Nosotros como padres se los debemos de dar. Es la primera información que van a recibir en su casa. Dios los da sin nada de información, limpios, sin pecado. Es más, no tienen conocimiento ni de lo que es bueno ni malo. Y los padres son los que van a dar la información. Y nosotros les vamos a enseñar lo bueno, lo malo. Y lo que hay en nuestro corazón, vamos a formar un nuevo ser, tal vez igual que nosotros, sin Dios o con Dios. Y ya es muy grave, porque ante Dios le vamos a dar cuentas de cómo vamos a darle información a un ser humano que empieza la vida. Y nosotros le podemos enseñar a amar desde un principio y enseñarle el buen camino y la palabra de Dios, o le podemos dar mala información y destruirle la vida a un ser humano siendo como nosotros seamos. O lo podemos ayudar a ser una persona de bien, dirigirlo por el camino del bien, un hombre que ame a Dios
y que esperamos que Dios le bendiga y que le vaya bien, ¿verdad? Le podemos ayudar, dirigirlo, ¿verdad? Y cuando estemos en la presencia de Dios le vamos a decir, Señor, ¿cumplí o no cumplí? Por eso es tan importante que hombre y mujer, llenos del amor de Dios, tengan y hagan una familia, ¿verdad?, para criar a sus hijos. ¿Sí? Por eso es tan básico y tan importante, ¿verdad?, cómo se va a enseñar a un nuevo ser la vida en Ahora, la familia ha de ser el primer lugar donde los hijos son formados en la palabra y en los caminos del Señor por el sacerdocio fiel de los padres. ¿Por qué es tan importante que los padres aprendan la palabra de Dios? Porque son los primeros que deben aprenderla, entenderla, ponerla en práctica, porque ellos se van a fijar en lo que nosotros hagamos y van a repetir lo que nosotros hagamos. ¿Sí? Por eso es tan importante, ¿verdad?, que los padres sean los primeros en aprender la palabra de Dios. Por eso es tan importante que si ya crecieron y no aprendieron la palabra de Dios, ni los papás ni los hijos, hoy en esta hora se les está invitando, vengan los miércoles y empiezan a tomar un curso de capacitación. Esta capacitación es eso. No sabíamos, ok, no hay problema, Dios lo sabe, pero es el tiempo de aprender la palabra de Dios, es el tiempo de saber cómo educar a sus hijos, es el tiempo de que nosotros como padres primero aprendamos a cambiar lo que no nos enseñaron, pero que hoy Dios está poniendo todos los medios para capacitarnos y enseñarnos el camino correcto, ¿verdad? Y los hijos también ya crecieron, ok, hubo alguna circunstancia por la cual, si no los padres no fueron enseñados, es consecuencia de que los hijos tampoco fueron enseñados por el camino correcto de Dios. Pero eso ya no es pretexto, porque en esta hora Dios está enseñándonos cómo debemos ahora aprender a vivir ahora a la manera de Dios y a aprender su palabra y a seguir la palabra de Dios para protección de nuestra vida, en esta vida y en la eterna. ¿Sí? Ahora, por eso Dios ama a la familia, busca a la familia y quiere que todos vivamos en familia. Las familias hacen naciones poderosas. La familia restaurada, ¿verdad?, no necesita centros de rehabilitación. La familia viviendo en el amor de Dios no necesita cárceles. No necesitamos, ¿verdad?, vivir en una situación de inseguridad, porque la familia, las naciones las forman las familias. Y cuando nosotros aprendamos a vivir en la manera de Dios, las familias, la inseguridad va a cambiar. Las autoridades no van a cambiar la inseguridad. Nosotros como seres humanos viviendo en familia somos los que vamos a cambiar, ¿verdad?, nuestro estilo de vida, y eso es lo que cambia nuestra nación. Por eso Dios ama la familia, sabe las consecuencias de vivir una manera diferente. El segundo propósito de la familia es forjar, ilustrar y promover el matrimonio. La familia empieza con un hombre y una mujer comprometidos con Dios. ¿Sí? ¿Quieres empezar una familia? Comprométete con Dios. Hazlo ante Dios. Hazlo bien desde el principio. Primero, personalmente, ¿verdad? Buscando en Dios satisfacer todas nuestras necesidades emocionales, afectivas, todo lo que necesitamos, buscando primero satisfacerlas en el amor de Dios. Y dos personas, hombre y mujer, con su corazón lleno del amor de Dios, van a hacer un matrimonio. Pueden formar matrimonios diferentes, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad?, empieza la familia.
La familia empieza con un hombre y una mujer comprometidos con Dios, el uno con el otro por medio del pacto santo del matrimonio. Eso es importante, partiendo del matrimonio, no de la unión libre, no de si tienen, pues es que no quiero casarme, quiero ir a hacer una inseminación artificial o nada más tener un hijo para que pueda vivir yo y pues mi hijo y pues ya así vivamos y yo trabaje para él y pues ya saben, ¿no? Cada quien tiene su manera de pensar, ¿no? O sea, Dios nunca ha promovido que seamos egoístas y formemos nuestros planes personales, nos llenemos de nuestras necesidades o lo que queremos hacer y pues después, ya que organicemos nuestra familia y tengamos todos los miles de problemas y nuestras angustias vengan y después digamos, ¿por qué me pasa esto a mí, verdad? ¿A poco no? ¿Quién ha dicho, ay, ¿por qué me pasa esto a mí si yo que busqué, que trabajé, que cuidé a mi hijo y lo cuidé y le di todo lo que necesitaba y bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, carambas, es que ese no era el plan de Dios. Cada quien formó su plan para vivir a su manera, pero el plan de Dios es varón y hembra los creó para formar un pacto matrimonial. Y en este orden es como Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Nunca unión libre, nunca fue el plan de que buscáramos a alguien para tener hijos y después los criáramos, ¿verdad? Que nos desapareciéramos y que nunca conociera al Padre y después se le dijera una fantástica historia y después ya vive solo y después los hijos sin padre o madre, puede ser, traumados y frustrados vayan buscando otras cosas porque nunca sintieron el amor de un padre o de una madre. Y entonces la familia está destruida, ¿verdad? Entonces, el propósito, ¿verdad? Hombre y mujer comprometidos con Dios. Eso es el propósito. El uno con el otro por medio de un pacto santo del matrimonio. En el matrimonio, el hombre asume su responsabilidad de ser cabeza de su hogar. ¿Sí? Entonces, Dios lo puso por cabeza, nunca lo puso por pies, ¿verdad? Aquí en la cabeza es el hombre. Dios le dio un rango muy especial al hombre de ser cabeza, ¿verdad? De su hogar, ¿sí? La mujer se ubica en un lugar estratégico de ayuda idónea y de complemento esencial del esposo, nunca de cabeza. Las mujeres nunca vamos a ser cabeza, porque nunca ha sido el plan de Dios que nosotros seamos la cabeza. Son ellos. Y si ellos, hombres, no están bien, si la cabeza no está bien, ¿cómo estará el hogar? Destruido, ¿verdad? Tenemos mucho compromiso las mujeres para orar por los esposos, ¿verdad? Siempre nos quejamos porque la verdad, de repente no se portan bien. Pero eso no nos hace irresponsables en estar orando, ¿verdad? Por ellos, porque Dios los puso por cabeza, ¿verdad? Guiado todo por el proceso, por el esposo que va por delante con el ejemplo, ¿verdad, esposos? Los esposos son ejemplo, ellos son los que van guiando a la familia y van por el ejemplo, ¿verdad? Y tu hijo va a hacer lo mismo que tú haces, papá, esposo, ¿verdad? Va por delante con el ejemplo y se establece y afirma el núcleo familiar. Entonces, ¿quién va a establecer el núcleo familiar? El hombre, el esposo, ¿verdad? Y se realiza la unión que se promueve por medio de la comunicación. En las predicaciones anteriores ya se había hablado de comunicación, ¿verdad? Qué importante es que haya comunicación en la familia. Y importante, ¿verdad? En el matrimonio, las relaciones sexuales se practican en santidad y honor, como nos lo manda Dios mismo, aquí en el libro de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, ¿verdad?
Es el único lugar en donde las relaciones sexuales se practican en santidad y honor. Si no es ahí, se llama fornicación o adulterio, o sea, pecado. Y si es pecado, trae consecuencias. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante, si vas a formar un matrimonio, solamente dentro de la santidad del matrimonio. Ahí se forman las familias, ahí se forman los hijos, ¿verdad? Y así el matrimonio fundamentado en un pacto fortalecido por la comunicación, ¿verdad? Y la comunión en Dios, los hijos aprenden a ser esposos y esposas y padres y madres, y cuando llega el tiempo anhelan los hijos casarse, porque ya aprendieron en su hogar qué es una familia, porque ya vieron a papá y mamá formar un hogar, y porque ellos aprendieron a crecer en una vida de hogar, y porque ellos ya traen ese modelo bíblico, el modelo que Dios nos ha enseñado y nos ha ordenado que sigamos, para cuando los hijos crezcan llenos del amor y además aprendiendo de los padres, ellos también anhelen casarse y formar una familia con sus propios hijos, y se pueda seguir el modelo bíblico de seguir formando familias a la manera de Dios. Entonces todo empieza por el hogar, la familia, en la familia, ¿sí? El tercer propósito de la familia es que nosotros con nuestro ejemplo vamos a ilustrarles, vamos a enseñar, ¿verdad? Y vamos a proclamar el Evangelio de Jesucristo. En Efesios 5:25 al 6:1, ¿verdad? Que habíamos visto, ¿verdad? Las obligaciones del esposo, de la esposa y de los hijos, ¿verdad? Si nosotros cumplimos como esposas, los hombres cumplen como esposos, como función, como cabeza, y los hijos en obediencia a los padres, eso es un testimonio que arrasa, ¿verdad?, para predicar el Evangelio. ¿Sí? Hace algunos años, una mujer vio que una mujer que asistía a esta iglesia tenía hijos y que los hijos le obedecían a ella. Y ella se quedó asombrada, ¿no? 3 hijos, y los 3 hijos obedientes. Entonces dijo, ¿cómo le haces, no? Para que tus hijos te obedezcan. Y ya le explicó, le dio testimonio de cómo Dios la había restaurado a ella, sus hijos, y los vio obedientes. Y dijo, si eso hace por sus hijos, yo también quiero. ¿Cómo le hace, no? Y como ella quiso, dice, ¿a dónde vas? Y vino, la trajo, y ella dijo, yo quiero venir y yo quiero aprender, porque yo quiero que mi hijo, que está chiquito y que está creciendo, tenía como 4 años, él también me obedezca a mí y sea como tus hijos. Entonces vino y empezó a entrar a las reuniones, y después dijo, escuchó de los cursos y dijo, también se necesitan los cursos, y yo quiero que me enseñes, yo quiero aprender, yo quiero discipularme. Y bueno, me acuerdo que en esa ocasión me tocó a mí, tuve algunas cosas que hacer y por alguna razón no le di la clase, ¿ya? Habló con mi pastor y dijo, ¿qué pasó? No me están discipulando, ¿no? Y a mí me dijeron, dije, ay, qué bueno, quisiera que todos se quejaran, ¿por qué no se quieren discipular, no? Y ella pedía, yo quiero aprender. Y a mí me llamaron la atención, porque en aquel entonces yo no pude, pero dije, qué bueno, ojalá todos quisieran así. Es más, si tú quieres, yo voy hasta tu casa y te dedico todo el tiempo que quieras. Y lo abrió, y ahí estuvimos, y empezamos los cursos y terminó. Después se tuvo que cambiar de trabajo y se fue a Veracruz, ahorita está. Pero ¿saben una cosa? Ella cambió primero. Ella como madre empezó a cambiar primero. Ella decidió buscar y ver qué era lo que necesitaba para que funcionara como familia, aunque era madre soltera. Ella buscó y pidió ayuda, y decidió y determinó y lo hizo.
Y dijo, porque eso es lo que le voy a enseñar a mi hijo. Y para mí fue un gran honor discipularla y ver que tenía hambre, o sea, terminamos una lección y ya quiero la otra, ¿no? Pero el mismo día, ¿sí? ¿Y saben qué? La palabra de Dios, el hambre que tú tienes de la palabra de Dios, a quien empieza por cambiarnos es a nosotros los padres. Eso es lo único que puede transformarnos primero a nosotros. Nosotros somos el modelo y los niños nos van a ver qué hacemos. ¿Sí? Si el niño ve cómo te peinas, así va a peinarse. Si ve cómo agarras la toalla, así va a querer secarse. Y así como hables, así va a hablar. ¿Sí? Y entonces, el ejemplo empieza por nosotros. ¿Qué quieres hacer tu padre, madre? ¿Qué estás esperando? Aquí están todas las facilidades y están todas las puertas abiertas para atenderte, para enseñarte, para capacitarte, para que tú empieces a aprender primero la palabra de Dios, para que transformes tu mente y tu corazón, para que tu familia también empiece a cambiar y también sea enseñada por el camino correcto que te lleva a Dios, para bendición y protección tuya y de tu familia, y no nada más aquí, en lo eterno, porque hay más. Dios nos da salvación y lo ha prometido, nunca nos ha dejado solos, nunca nos dejará, y Él ya está viendo y vio por nuestra alma. Y todo el tiempo está buscándonos, y Él quiere que habitemos en familia, y Él quiere reinar en tu familia, y quiere reinar en tu corazón, y quiere que te lleves bien con tus seres queridos, y que tus hijos, a pesar de cómo van creciendo, Dios los vaya transformando, y hacer una familia nueva, una familia poderosa en el amor de Dios. Nosotros no necesitamos nuevos gobernantes, necesitamos a Dios que gobierne nuestra familia, necesitamos que Dios nos cambie primero a nosotros, porque del corazón de los seres humanos sale la maldad, y los gobernantes no pueden estar en cada corazón y en cada persona para cambiar la maldad de la gente. Pero Dios sí puede estar en todas partes al mismo tiempo y en cada corazón para cambiarnos y transformarnos. Empezando por nosotros como familia y transformando a los hijos para generar familias de acuerdo a la manera de Dios. Cuando esto cambie, la gente querrá preguntar, esas familias cómo han sido transformadas, y este testimonio va a arrasar más y va a ser una forma de evangelizar a aquellos que no conocen a Dios. El testimonio arrasa, y ver lo que hacemos los atrae o los aleja. Y nosotros creemos que Dios está vivo, que Dios puede transformar nuestra mente, que Dios puede transformar nuestro corazón, que Él es el único camino para tener una familia, ¿verdad? En la manera como Dios la ha querido desde el inicio de la creación. Tenemos que otro propósito de la familia, ¿verdad? Vemos que la familia anuncia el evangelio al mundo cuando se practica en sometimiento mutuo. Estamos hablando entre los esposos, ¿verdad? Se vive en amor ágape, ¿verdad? En el amor de Dios. El matrimonio se cultiva y se fortalece cada día, va creciendo el matrimonio. Los hijos son obedientes al Señor. ¿Quién no va a querer acercarse a una familia donde los hijos son obedientes? Es un testimonio arrollador. Y ahora con la juventud como está, ¿verdad? Y ver hijos obedientes es un milagro que solamente Dios puede hacer. ¿Sí? Los padres crían a sus hijos en disciplina y en el temor del Señor. Hace 8 días vimos cómo era la disciplina, ¿verdad? Cómo se disciplina, ¿verdad? En el temor de Dios y se crían a los hijos, ¿verdad? Y cuando esto ocurra, el mundo sabrá que Jesucristo es Dios y la única respuesta a todos los dilemas del ser humano.
¿Qué podemos concluir? La familia nació en el corazón de Dios, de nadie más. Dios quiere que así seamos, que vivamos en familia. Y Él la creó, salió de su corazón, ¿verdad? Salió, es idea de Dios, no de nosotros, no de yo, de mí que te estoy hablando, es de Dios, ¿verdad? Y además es su único plan para el nacimiento y la crianza del ser humano, es el único, ¿verdad? Para crearlo y para formar un ser humano. No hay alternativas. La familia está aquí para quedarse y la visión de Dios es restaurar a la familia y protegerla. Y déjame decirte, todos los que estamos aquí somos familia, todos, ¿verdad? Pero si tú te sientes huérfano, que te dejaron, no tienes padre o madre, te sientes abandonado, ¿verdad? Nadie vio por ti. Piensas que creciste sin familia y tu corazón se destrozó y viviste sin familia y ahora dices, estoy así porque nadie me vio, porque no tuve amor, porque mi padre nunca estuvo cerca de mí, porque mi madre no sé cuál sea tu condición, pero quiero decirte algo importante, ¿verdad? Dios hace habitar en familia a todos los desamparados. Dios nos hace habitar en familia a todos. Y el plan de Dios es que todos estemos en familia y que empecemos aquí, hoy, por nuevas familias. ¿Sí? Si tú estás aquí y dices, yo no me siento en familia, pásalo. El diablo nos engaña y nos hace a veces que nos sientamos solos. A veces los jóvenes se suicidan teniendo sus padres en su casa, pero ¿sabes qué? Se sienten solos. No habría suicidios de jóvenes, ahora hay muchos jóvenes que se suicidan porque nunca sintieron el amor de Dios. Y una familia, aunque te veían a su papá, nunca vieron ni sintieron el amor de Dios. No dejes que el diablo te destruya. Si tú te sientes abandonado, que no tienes una familia, pásale. Dios te va a hacer sentir en familia. No te pierdas esa oportunidad. Levántate y ven para que Dios te ministre. Gracias, Señor, porque tú nos haces habitar en familia, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Señor, está aquí con nosotros, Señor. Tú nos amas, Señor. Tú nos conoces y sabes qué tenemos y qué hacemos, Señor. Tú nos conoces, Señor, cómo hemos crecido, Señor, hasta hoy, Señor. Pero también nos estás dando, Señor, tu palabra para formar hogares diferentes, nuevos, sanados y restaurados, Señor, con un plan maravilloso, Señor, tuyo, que es vivir en familia, Señor. Te rogamos, Señor, que tu amor y tu misericordia, Señor, llene este lugar, Señor. Ven y sana los corazones de todos los que estamos aquí, porque en algún momento, Señor, no sintieron que tenían un padre y una madre, porque en algún momento de su vida se sintieron rechazados por los mismos, Señor, porque en algún momento de su vida pensaron que ya no tenía razón de ser la vida, Señor, porque nunca se dieron cuenta que tú estabas ahí como Padre, Señor, que nos guía y nos guarda como hijos desamparados, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, Señor, porque tú nos haces habitar en familia, Señor, porque tu propósito siempre ha sido, Señor, que vivamos en un hogar, Señor, y que a veces nosotros somos los que en desobediencia, Señor, distorsionamos tu plan maravilloso que es la familia, Padre. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y tócanos, Señor. Tú nos conoces, Señor, tú sabes el corazón de todos los que estamos aquí, Señor.
Ven, Señor, y ayúdanos, Señor, a sanar las heridas que nuestros padres hayan ocasionado en nuestro corazón, Señor. Ven y tócanos, Señor, porque algunos se fueron, Señor. Algunos padres nunca fueron conocidos. Algunos abandonaron a sus hijos y nunca se sabe más de ellos. Ven, Señor, por aquellas mujeres, Señor, viudas o solas, Señor, que no tienen esposo porque el hombre no cubrió la función de cabeza de su hogar, porque ellos abandonaron el hogar o nunca quisieron cumplir, Señor, la función de cabeza en un hogar. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos fallado, Señor, como padres, como hijos, Señor. Perdónanos, Señor, porque la familia, Señor, la hemos lastimado, la hemos deteriorado, Señor. Pero en esta hora, Señor, ruego, Señor, que en tu misericordia, Señor, vengas y las restaures, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, y venga a hacer milagros, Señor. Que tú vengas y reines en nuestras familias. Que vengas a sanar, Señor, a restaurarlas, Señor. Que tu amor, tu misericordia, Señor, haga milagros con los hijos. Que haga milagros en las esposas, Señor, que haga milagros con los esposos, con los hombres, Señor, y que de aquí en adelante, Señor, la familia, Señor, dañada y destrozada, Señor, sea restaurada, Señor, para gloria tuya, Señor. Que tu amor, Señor, sea lo que reine, Señor, que deseches toda la maldad que ha estado hasta ahora, Señor, destruyendo los hogares, Señor, creando familias disfuncionales, Señor, y que han lastimado tanto nuestra vida, nuestra alma y nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, y reconocemos que te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor, para vivir en familia. Necesitamos de ti, Señor, para que restaures nuestra vida como hijos, como padres, como hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Señor, que hemos aprendido hoy, Señor, podamos ponerla en práctica, Señor, y que ahora empecemos con una nueva actitud, Señor, para formar familias a tu manera, familias donde tú seas el que reine, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tanto amor y tu ayuda y tu misericordia. Amén. El tema estuvo muy bueno como para que ya terminara. No es porque no vamos a completar nada, pero no, quédate aquí. Yo les voy a pedir algo.